Señores, fue este el discurso de orden en la voz del doctor Manuel Rodríguez Cárdenas. Palabras del doctor Rafael Caldera Rodríguez, el presidente de la República. Y ahora interviene el doctor Rafael Caldera Rodríguez, el presidente de la República de Venezuela. Queda con ustedes el doctor Rafael Caldera. Señor gobernador del estado, señor presidente de la Asamblea Legislativa, señor presidente del Colegio de Abogados del Estado Yaracuy, señor obispo de San Felipe, señor coronel jefe de la circunscripción militar, señor presidente del Consejo Municipal, distinguidos profesionales, conterráneos y amigos, señoras y señores. En mi propio nombre, en el de mi esposa e hijos, en el de mi madre adoptiva, en el de mi hermana Lola, su esposo Arturo Ramos Maggi y sus hijos, en el de mi cuñado José Ángel Ramírez, viudo de mi hermana Rosa Elena y sus hijos, en el de mi hermano Luis Manuel Mendoza, su esposa y sus hijos. Quiero expresar las gracias más profundas de mi corazón por los homenajes que con motivo de este centenario se han rendido en mi tierra natal a mi padre. De manera especial, mi gratitud para el Colegio de Abogados, que siempre tuvo distinción especial para el viejo abogado yaracuyano que fue Rafael Caldera. Se le otorgó como distinción especial el número 1 en una boleta de inscripción firmada por el doctor Ramiro Montesinos como presidente y por el doctor Ángel Petit como secretario. El 2 de febrero de 1935 la conservaba siempre él y la llevaba consigo entre las escasas pertenencias que lo acompañaron en su peregrinar. En la ocasión de su fallecimiento, en 1942, emitió un generoso acuerdo de duelo, suscrito por distinguidos colegas, algunos de los cuales se encuentran presentes en este mismo acto. Estoy viendo a Mario Cordillo y Bartolomé Salón, que si recuerdo bien, formaban parte de la junta directiva de la corporación, que tuvo nobles palabras de encomio para el abogado que acababa de fallecer. Debo dar las gracias al señor presidente del colegio por sus palabras sumamente nobles y generosas. Al señor obispo de la diócesis por la solemne ceremonia religiosa y por su profunda y emotiva oración en el acto celebrado en la catedral. A Manuel Rodríguez Cárdenas, amigo y conterráneo, escritor y poeta, académico, orgullo de nuestro Yaracuy y de sus letras, por ese discurso
tan bello, tan sentido, tan desbordantemente afectuoso, que ha tenido para darle rotundo contenido a la tarde de hoy. Para todos los que han participado en la organización y preparación del homenaje, especialmente Nicolás Perazo, cronista de San Felipe, que tomó el asunto como suyo y que escribió hermosos conceptos acerca del viejo San Felipe y del viejo Caldera. Para José de la Cruz Reyes y los demás escritores que han tenido también párrafos que comprometen nuestro agradecimiento. Para los familiares que han venido a acompañarnos en esta jornada, para los amigos que han venido también, especialmente desde Barquisimeto y desde Caracas, para aumentar con su presencia el esplendor de esta celebración. Una celebración que nos llega muy hondo y que tenía que hacerse aquí en el Yaracuy, porque mi padre fue un hombre muy sanfelipeño. Tenía orgullo de su raíz sembrada en este valle. Como buen sanfelipeño, su sangre se mezcló con la de otras regiones del país. Su bisabuela era una muchacha de Guayana, que el bisabuelo, metido en la guerra de la independencia, encontró durante su estancia en el mismo año del Congreso de Angostura. Su abuelo Caldera era un hombre venido de los valles del Tuy. Su esposa era hija de un médico ejemplar, nacido en Macarao y aquí sembrado, y nieta de un magnánimo prócer federal que dejó más el recuerdo de su bondad humana que de su lucha en los azares de la guerra larga. Pero dentro de todo ese venezolano conjunto, mi padre se sentía profundamente atado a la vida de San Felipe. Venía a encontrar aquí el origen de su gente, llegada de Guipúzcoa a los pocos años de la fundación de aquellas soberbias ciudades cuyas ruinas hemos descubierto para la admiración y el recreo de los habitantes de la región, y que seguía llamándose San Felipe el Fuerte en los documentos oficiales, aún después del terrible terremoto del 26 de marzo de 1802. Hemos encontrado, por ejemplo, en el expediente de Montepío del tatarabuelo, inválido en la lucha de la independencia a consecuencias de una herida recibida en la batalla del Yagual, la mención años más tarde de que era natural y vecino de San Felipe el Fuerte, aunque ya la fortaleza de la vieja ciudad había sido quebrantada por el sismo y apenas estaba renaciendo en estos mismos sitios que avanzaban hacia el cerro una nueva ciudad como testimonio de coraje y de esperanza. Pero el Yaracuy lo ató en tal forma que recién graduado de abogado, comprometido a ir a ejercer en Caracas en uno de los mejores y más acreditados bufetes de abogados, no pudo resistir al deseo y aquí se quedó y se sembró. Huérfano de muy temprana edad,
La delicada salud de la madre apenas se resistió breve tiempo después de que naciera. El padre, emprendedor, activo, hombre que dejó recuerdo de su estupenda voluntad de empresa, falleció también cuando él apenas era un niño. Quedó encomendado a sus tías, muy recordadas por los viejos angelipeños que todavía andan por allí, Dolorita y Solita Caldera. La una murió soltera, la otra casó con su primo Cesalio Fortul Tumeta, que usaba el título de general a la usanza de los políticos del tiempo y que ocupó por elección la presidencia del Gran Estado Lara en los años del período de Andueza, por allá entre 1890 y 1892. Cesalio, como mi padre le decía, su tío, su tutor, su padrino, le llevó como compañero y todavía adolescente le sirvió de secretario privado. Allí empezaron sus vínculos que mantuvo siempre con la gente del Estado Lara. En más de una ocasión volvió a Barquisimeto y el ejercicio de su carrera judicial, porque casi ejercicio profesional no tuvo, sino que la mayor parte de su vida de abogado la dedicó a la judicatura, se realizó entre el Yaracuy principalmente, el Estado Lara, Carabobo en Puerto Cabello y en sus últimos años el Guárico en San Juan de los Morros, donde encontró un oasis final para su largo andar por los caminos de Venezuela. Indudablemente, ese San Felipe que nos ha descrito Manuel Rodríguez Cárdenas, aquel Yaracuy que fue sección del Gran Estado Lara y que logró después la reconquista de su autonomía federativa, ese Yaracuy pequeño y pobre tenía gente notable e importante. Hemos oído desfilar por las palabras del poeta académico nombres verdaderamente dignos de veneración y de respeto, y gobernaban con seriedad, con dignidad, se sentían comprometidos con pueblos que en medio de su debilidad aspiraban a un gran destino. Muchos amigos tuvo mi padre en todos los niveles sociales, porque sí es cierto que las figuras prominentes que honraron esta tierra le dispensaron su cariño y su aprecio. Su nombre quedó muy sembrado también en los barrios populares, donde iba en sus actos de esparcimiento y donde, si en algún momento se sentía entusiasmado y pródigo, su voluntad era manifestarla en atender a tanta madre de humilde hogar, a tanto habitante de los alrededores de la ciudad, a las cuales quería hacer llegar el testimonio de su afecto y, por qué no decirlo, de su bondad. La muerte de mi madre truncó su vida en una nueva fase, apenas 5 años de matrimonio, y después le faltó el estímulo para poner en plenitud de rendimiento todo el caudal de su capacidad. Pero esa vida que después se entregó casi en la totalidad al servicio de su profesión jurídica a través de la actividad tribunalicia, tuvo el sello de la honestidad,
de la bondad, de la rectitud. Creo que fue sincero el testimonio del Colegio de Abogados cuando él murió, porque en la administración de justicia, en medio de las dificultades y de los tiempos y de la humana corruptela, nunca se dijo de él que prevaricara. Y alejado como estuvo de la vida política activa, sin embargo se recuerda que tuvo interés para renunciar el cargo judicial cuando hubo la sospecha de que pudiera ser objeto de presiones para que decidiera en forma contraria a su conciencia. En la vida intelectual, como los jóvenes de su generación, amó las letras, la prosa, la poesía. Algunos de sus versos los ha recordado Manuel Rodríguez Cárdenas. En sus discursos que encontré manuscritos guardados después de su muerte, había siempre un poco de la literatura característica de la época que le tocó vivir. Es impresionante el que a los 20 años hubiera podido codirigir una revista literaria donde se estrenaban firmas como las de Fernando o Santiago Quey Ayala u otros altos valores de la literatura nacional. Después, la actividad literaria se quedó para alguna página de algo, siempre impregnada de ese amor, de la bella forma y de la sensibilidad llevada a los más altos grados de ternura, y para los discursos de circunstancia, porque en el pequeño San Felipe de entonces, donde oímos en más de una ocasión al doctor Tiburcio Garrido, o a don Armando Garrido y Peña, o a mi papá Liscano, o a algunos otros que siempre estaban en la disposición para decir unas palabras hermosas, a papá le correspondió hablar en no sé cuántas ocasiones. Lo hemos visto diciendo un discurso en la inauguración del viejo Palacio de Gobierno o en la del Colegio Montesinos. Lo he leído en las palabras dichas para despedir como expresidente provisional del Estado al doctor Rafael Garmendia Rodríguez cuando entregó el gobierno a Torreyes Urquiola. Por cierto, para mí, tal vez el más bello y el más logrado de sus discursos, rindiendo testimonio en nombre de la conciencia yaracuyana, no a un hombre que llegaba al poder, sino a un hombre que dejaba el gobierno después de una gestión breve, pero altamente estimada por todos nuestros conterráneos. Habló para recibir a Monseñor Alvarado cuando era provisor y vicario general de la diócesis. Volvió a hablar para recibirlo cuando vino en visita pastoral como obispo. Y volvió a ser orador para recibir a Monseñor Dubú cuando visitó esta región como nuevo obispo de Barquisimeto. Habló en la inauguración del hospital y tuvo frases llenas de dulzura para las hermanitas de los pobres. Habló para entregar en nombre de don Severiano Jiménez calles y obras realizadas en esta pequeña ciudad y para dárselas al Consejo Municipal. Habló en algunas bodas de plata matrimoniales y en otros actos de interés social dentro de la manera especial, característica de ser de aquel pueblo que entonces era pequeño, como dice en el título de un hermoso libro, Manuel Rodríguez Cárdenas, de un hermoso libro que fue editado, por cierto, por un irreductible sanfelipeño, tocoroteño, barquisimetano, como Manuel Vicente Ledesma. Su actividad política fue
hasta cierto punto escasa y enmarcada dentro de las circunstancias de la época. En sus primeros artículos se proclama apasionadamente afiliado a la causa liberal. Habla en pro de la renovación del gran partido liberal, del rescate de los valores morales y políticos que se habían perdido en el declinar de aquella colectividad. Más tarde, como muchos jóvenes venezolanos, se entusiasmó con el lema de nuevos hombres, nuevos ideales, procedimientos nuevos que trajo la revolución restauradora del general Cipriano Castro. Al poco tiempo militó en las filas de los ejércitos de la revolución libertadora. Estuvo en el Vivac acompañando a su amigo de toda la vida y a su jefe político, el general Pedro Lizarraga. Tengo la impresión de recordar el recuerdo que hacía, la memoria que hacía de haber estado presente en el Consejo de Guerra, en la reunión de Estado Mayor que se celebró por los jefes de la Libertadora antes de la Batalla de la Victoria, que puso fin a aquella empresa de liberación y que abrió el camino a la consolidación de un largo gobierno autocrático. Después, más por compromisos regionales que por vinculaciones nacionales que nunca llegó a adquirir, pagó, como tantos otros, su tributo al hecho interminable de la rehabilitación nacional. Tributo pagado en los discursos, pero ajeno de actividad verdaderamente política. Pues como lo he señalado antes, se dedicó casi exclusivamente a su misión de juez y a través de ella tengo la convicción de que dio ejemplo de rectitud, de integridad, de voluntad de cumplir los preceptos romanos de no dañar a nadie y de dar a cada uno lo que le corresponde. Con este breve recuerdo de sus hechos, de su vida y de su acción, apenas me faltaría añadir que el año de 1936, cuando su condiscípulo José Ramón Ayala fue nombrado ministro de Instrucción Pública por el presidente López Contreras, que acababa de asumir el poder, fue enviado un cargo docente al oriente de la República y estuvo en Maturín durante algunos meses. Ya no se sentía con fuerzas para luchar con una nueva realidad como la que ésta presentaba. Y regresando hacia Caracas, hizo una escala en San Juan de los Morros, donde quien había sido también su condiscípulo en la asignatura de Medicina Legal que veían entonces conjuntamente los estudiantes de Medicina y de Derecho, el doctor Rafael Zamora Arévalo lo instó a quedarse allí, y en San Juan de los Morros pasó casi todo el resto de su vida rodeado de afecto, de respeto y de consideración muy especial. En esta noche yo tengo que decir que el acto de mayor generosidad que un padre pudo haber tenido fue el que él realizó con nosotros, sus hijos. Cuando murió mi madre, al poco tiempo falleció también la tía Solita, a la que nos enseñaban a decir abuelita y que era la única sobreviviente de su vieja familia. Mis hermanas pasaron de pronto al solícito cuidado de nuestra tía Nelodia y de nuestro tío Daniel, y él quiso conservarme a su lado para tener conmigo el centro de su hogar. Al cabo de 2 años entendió que no era posible que él supliera, hombre de 44 años,
en un hogar que no podía atender de lleno el afecto que otro hogar me ofrecía. Conoció las cualidades morales e intelectuales de Tomás Lizcano, sabía el afecto inmenso que él y su esposa tenían por mí, y para darme un hogar renunció a tener uno, el suyo. Dios lo recompensó con nuestro afecto, con nuestra devoción y con la satisfacción de tener su propio hogar, el mío, que meses atrás acababa de contraer matrimonio para ir allí a pasar su última enfermedad. Murió como cristiano viejo, con entereza, con serena resignación. Así como su conversación era fama en las viejas tertulias de San Felipe, desde Pedro González Viur hasta Ferdinand Torrealba, pasando por Antonio Rodríguez, o por la farmacia Olivares, o por la farmacia Rodríguez, donde se reunía la gente importante de la ciudad a transmitirse las noticias y a analizar los acontecimientos. Así fue intensa, límpida, ejemplar su conversación en la última etapa de su vida. Mucho habló conmigo, día a día estaba siguiendo las incidencias de la discusión del proyecto de Código Civil en el Congreso, en la que me correspondió participar, y día tras día sus consejos me demostraron la claridad de su criterio y lo hondo de sus conocimientos. Conversó largamente con su médico de cabecera, el doctor Temístocles Carballo, hombre de una calidad estupenda, y con el sacerdote que le dio mucho consuelo espiritual, el padre Manuel Aguirre Elorriaga, quien guardaba un magnífico recuerdo de él. Cuando iba a morir me dijo: hijo, no te dejo un centavo. Mi padre tuvo bienes, ya no existen, pero no te dejo un enemigo. Esa fue su herencia, y esa herencia está presente hoy. Me siento feliz de que aquí en su pueblo, que tanto quiso, haya todavía tanta gente que lo recuerda con afecto. Ese afecto nos compromete más a todos sus familiares con esta tierra yaracuyana, tierra de paso para muchos, hogar para los que lo perdieron o lo dejaron en la inclemencia de la vida en otros lugares del país o del mundo, tierra generosa y buena, digna del mejor destino. En esta conmemoración que tan noblemente el Colegio de Abogados del Estado de Yaracuy ha querido hacer, como lo señaló también el señor obispo en sus palabras en la catedral, en el centenario del nacimiento de un yaracuyano completo, no puedo hacer otra cosa para expresar mi gratitud profunda que la de formular mis mejores votos para que se haga mucho por esta tierra que tanto necesita y merece. Muchas gracias. Señoras y señores, corta la intervención del doctor Rafael Caldera Rodríguez en este acto organizado por el Colegio de Abogados del Estado de Yaracuy,
con motivo de conmemorar el centenario del natalicio del doctor Rafael Caldera Izaguirre, padre del doctor Rafael Caldera Rodríguez, expresidente de la República de Venezuela. Señoras y señores, gracias por tanta gentileza. Hemos actuado en la parte técnica Silverio Mendoza Bazán, locutor Vicente Silva Villanueva. Una vez concluido este acto, regresamos a los estudios para continuar desde allí con nuestra programación regular correspondiente a este día.